Hoy vamos a tener como invitado para discutir la ley en Texas SB 4 al señor Arnavi Betancourt, que es un periodista reconocido del Hispano News, y tenemos a mi amigo Silvio Canto, que es un comentarista de carácter conservador. Así que vamos a ver qué ellos opinan de la SB 4. El debate sobre ese SB4 es que la razón por la cual se establece el concepto de o la ley SB4 en Texas es para establecer que la ley federal es la ley que domina o la ley que predomina. Sería muy complicado vivir en un país donde cada ciudad decide qué ley federal va a respetar. Por ejemplo, vamos a decir que eso fuera el caso. En vez de vivir en Estados Unidos de América, viviríamos en los caóticos Estados de América, porque cada ciudad estuviera estableciendo qué ley federal va a respetar o qué ley federal no va a respetar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una ciudad dice, aquí no se van a pagar impuestos federales porque nosotros no estamos de acuerdo con esos impuestos? Ese es el problema, y lo que SB4 simplemente establece es que la ley federal se va a respetar en la ciudad de Dallas o cualquier otra ciudad en Estados Unidos. Bueno, el punto de partida es que hay que conocer la hermenéutica jurídica y hay que establecer claramente cuando se habla de una ley federal o una ley estatal o una ley local. Todas esas leyes están sometidas a una ley suprema que se llama Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional tiene los parámetros sobre los cuales todas las leyes federales, estatales y locales tienen que desarrollarse. Si algún contenido de esa ley transgrede lo que está escrito en esa Constitución Federal, se tiene por no escrita. Así lo establece el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos. Porque la Constitución no hace diferenciación, y así lo precisa la 14ª enmienda. No hay ninguna distinción entre una persona desde el punto de vista de la autorización o permiso de estadía legal para ser beneficiada y amparada por esa Constitución. Entonces, ¿qué es lo que aconteció con la SB4? Que muchos de sus artículos, un alto porcentaje de esos artículos, han transgredido lo que está escrito en esa Constitución. ¿Cuáles son los que se han violado? Por ejemplo, el derecho al debido procedimiento. Se habla que los policías, de acuerdo a un procedimiento rápido, inclusive violando el derecho a guardar silencio de una persona, pueden reportar eso a las autoridades de inmigración. Cuando se produce un hecho delictuoso o un comportamiento o una conducta que transgrede la ley, es un juez el que tiene que determinar si hay o no esa transgresión, si se cometió o no un delito. La SB4 le niega esos derechos a una persona simplemente por infringir una norma administrativa. Entonces, el espíritu de esa ley, para no citarle específicamente, es transgresor de los derechos básicos de un ser humano. Y eso es lo que SB4 está tratando de eliminar, que una persona sea protegida de ICE por el gobierno local. De eso se trata todo esto. Pero tú no has respondido a los argumentos que Arnavi puso desde el punto de vista constitucional o desde el punto de vista legal. Es que no hay ninguna violación federal. Primero de todo, el artículo, estamos hablando de dos cosas primordialmente. El artículo número 6 de la Constitución, que establece que la Constitución es la ley federal, y después hay varias enmiendas a la Constitución, como la número 4, tu privacidad, la número 5, tu derecho de mantenerte en silencio. Ninguna de esas cosas son violadas por SB4. SB4 simplemente establece, en realidad, el artículo 6 de la Constitución, que dice que la ley federal es la ley suprema. Si ICE quiere arrestar a una persona en un lugar y la ciudad protege a esa persona o el Estado protege a esa persona, es el Estado y la ciudad los que están violando la Constitución, no ICE. ICE simplemente está diciendo, yo vengo aquí representando al gobierno federal y yo quiero arrestar a esa persona. Ellos tienen todo el derecho bajo el artículo 6 que el amigo acaba de mencionar en la Constitución. Con respecto al número 5, que es tu derecho de silencio, y al número 4, que es tu derecho de privacidad, nada se está violando. Tú puedes mantenerte callado durante el tiempo. En realidad el policía te dice, usted tiene todo el derecho de no decir nada o mantener su silencio, la famosa regla Miranda, que la policía te lee cuando te arresta. Entonces yo no veo ninguna violación de la ley. Los únicos que están violando la ley son las ciudades o los estados que están negándole al gobierno federal de hacer su trabajo. Es bueno precisar algo.
La diferencia entre un funcionario público, un servidor público, por ejemplo los agentes de ICE, los jueces, los miembros del Congreso a nivel federal y estatal, es que el servidor público tiene unas limitaciones. El servidor público no puede actuar arbitrariamente, solamente puede, dentro de su función pública, cumplir lo que la Constitución, la ley y el reglamento le ordenan. A diferencia del ciudadano, del común, que puede hacer todo lo que quiera, siempre y cuando no viole la Constitución, la ley y el reglamento. Esa gran diferencia hay que precisarla en razón a que un policía no puede hacer lo que arbitrariamente se le ordene. Entonces, si en la función pública, en la autonomía de los estados, en la autonomía del Estado de la Unión, se escriben facultades o funciones que un funcionario no puede, porque viola la Constitución, cumplir, allí la ley SB4 está transgrediendo y está llevando a que ese policía viole la Constitución, porque le está dando funciones que no son de competencia del policía. Los departamentos de policía tienen precisas funciones, así están consagradas en la ley y en el reglamento, y las agencias federales, en el caso de ICE, tiene precisas funciones y las cumplen, y han ido a hacer procedimientos, entre otras cosas. Hay demandas contra los procedimientos de ICE porque han ido a practicar diligencias ignorando los derechos de esas personas, derechos fundamentales. Hay un caso que me gustaría compartirles. Por ejemplo, en la Florida, y no con eso quiero satanizar a los departamentos de policía, el más alto porcentaje de la policía de Estados Unidos tiene un espíritu de servicio a la comunidad, de protección a la comunidad, de profesionalismo, pero lamentablemente, y se estableció en el estado de la Florida, que un grupo de policías con la complicidad de funcionarios de la ciudad que sabían dónde estaban los hispanos que carecían de un permiso de estadía legal, iban y los retenían, les inmovilizaban sus vehículos, pero era una banda criminal que se estaba dedicando a saquear y robarles las cuentas de acuerdo a información que les obtenían mediante tortura. Los vehículos los vendían a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Que muchas veces, porque la policía ignora qué son los derechos humanos, los derechos fundamentales, está pasando lo que está pasando. Recordemos que Annie Eleanor Roosevelt fue la coordinadora de la Comisión Jurídica que declaró la universalidad de los derechos humanos, y ella pidió que los derechos humanos se enseñaran en escuelas, en colegios, en universidades, en sindicatos, en iglesias. ¿Y qué pasa? Los departamentos de policía ignoran qué son los derechos humanos, cuáles son las garantías civiles, y por eso muchos de los procedimientos que se están desarrollando y que ahora pretenden legalizarse mediante una ley como la SB4 son transgresores de esos derechos fundamentales de los seres humanos. ¿En qué situación legal se encuentra en este momento la SB4? En este momento una apelación de la Corte Federal, de 3 jueces federales, estableció que SB4 puede empezar a funcionar. Existe todavía un pleito más que está en vigor. En mi opinión, al fin de todos estos pleitos legales, SB4 se va a mantener como la ley en Texas, y a mí me encantaría que fuera la Corte Suprema Federal, porque la Corte Suprema estableciera el concepto aún más de que una ciudad tiene que respetar las leyes federales. Entonces, SB4 va a ser eventualmente, se va a aplicar en Texas como la ley que fue pasada legalmente por la legislatura de Texas, y en realidad no, eventualmente va a ser la ley. Y estas demoras, pues son parte del proceso, yo entiendo, pero eventualmente SB4 va a triunfar, porque SB4 es 100% constitucional, estatal, legalmente, federal, bajo todo concepto. Una cosa que quiero decir sobre la policía, y es, hay policías buenos, hay policías malos, la mayoría son buenos, que están haciendo su trabajo, y es muy difícil para un policía hacer su trabajo y siempre estar siendo acusado de que él está haciendo algo mal. La cosa más importante que hay que entender que la policía es que la policía está haciendo su trabajo, y ellos en realidad no tienen tiempo para escoger a quién paran o el color de su piel. Muchas veces ellos intervienen cuando hay algún tipo de problema, como por ejemplo una persona manejando
a alta velocidad, o te hablan porque un tipo le está pegando a otro, o porque hay un tipo de crimen. Eso es cuando normalmente la policía interviene en los asuntos. Hay muy pocos policías en los Estados Unidos, muy pocos, lo podemos contar con los dedos de nuestra mano, que están parados en una esquina diciendo, yo voy a parar al próximo mexicano que pase. No tienen tiempo para hacer eso. También tenemos que entender que hay un porcentaje cada día más alto de minorías que son parte de la policía. Entonces yo honestamente defiendo a la policía. Hay casos obviamente de policías que han cometido errores. La mayoría de esos policías están presos o ya no son policías. En lo fundamental, la demanda presentada contra la SB4, recordemos que la SB4 entraba en vigencia el 1 de septiembre de 2017. Al demandar por varias ciudades, inclusive avalados y respaldados por sheriffs, por departamentos de policía, que no estaban de acuerdo en aplicar esos procedimientos que ordenaba la ley SB4, el juez Orlando García, un día antes, suspendió el efecto, la vigencia de esa ley. El estado de Texas contestó esa impugnación y por eso hubo que irse a un tribunal superior, el de New Orleans. En este momentico ese tribunal tuvo un pronunciamiento no diciendo la vigencia de la ley, no autorizando la vigencia, sino aparte de la ley, por ejemplo, que la policía puede colaborar con la agencia federal. Eso está consagrado en la ley 287 y lo que autorizó fue que podrían, pero bajo la autonomía, bajo la discrecionalidad de ese departamento de policía o de esa ciudad y de ese condado. Pero no significa eso que la ley SB4 haya entrado en plena vigencia. Ok, lo más importante para nosotros ahora es saber si una persona es detenida por la policía. Cuando digo detenida quiere decir lo paró el policía, etcétera. ¿Qué defensa o qué tiene que hacer? Bueno, lo primero, las personas tienen que cambiar el miedo por informarse, por educarse, por conocer cuáles son sus derechos. Bajo ningún punto de vista, quien no haya cometido un delito, quien no haya sido condenado por la comisión de un delito, no tiene por qué sentir miedo. Hay derechos fundamentales, hay amparos migratorios, hay alivios migratorios que están consagrados en la misma ley de inmigración. Y esas personas pueden ejercer esos derechos. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de el derecho a llamar a su agente consular, el derecho a llamar a un abogado. Tienen derecho a hacer una llamada, pero no tienen por qué seguirse escondiendo, ni seguirse ocultando. Obviamente, el que es criminal, aquí y en cualquier parte del mundo va a ser perseguido y va a ser condenado. Pero las personas trabajadoras y honestas no se deben dejar intimidar por la manera atroz como se les está pretendiendo asustar sobre que carecen de derechos. No, todo ser humano, por la sola razón de ser una persona, tiene derechos y tiene alivios y amparos migratorios consagrados no solamente en la Constitución, sino en la ley de inmigración. Bueno, primero de todo, SB4 no te quita ninguno de tus derechos constitucionales. Si tú eres parado por un policía y tú consideras esa parada injusta o no constitucional, como tú le quieras decir, tienes todo el derecho de demandar a la policía, contactar a un abogado, ir a la corte y pelear tus derechos. Eso no te lo quita SB4. Digo, ese es el gran error que se dice. SB4 no te quita ningún derecho. Ahora, déjame decir otra cosa con respecto a una persona que está en el país. No hay ningún país en el mundo donde una persona indocumentada o sin papeles o sin permiso para estar en ese país puede hablarle a un consulado y pedir ningún tipo de asistencia. Si a ti te para un policía en la ciudad de Dallas y tú no tienes papeles y tú le hablas al consulado de tu país, ese consulado de tu país te va a decir, amigo, tú no tienes papeles, tú no tienes la habilidad legal de estar en este país. Y tiene todo el derecho a la policía de pararte. Eso es lo que pasaría en México, en El Salvador, en Colombia, en cualquier otro país del mundo. Entonces, lo más importante de SB4 es que SB4 no te quita ningún derecho que tú tienes como persona en los Estados Unidos. Ok, entonces lo que queda claro
que de acuerdo a la decisión del Tribunal de Apelaciones, los policías pueden pedir papeles, Pueden colaborarle a ICE. pueden colaborar con ICE.